Primero que nada, muchas gracias por la invitación y un primer saludo desde Chile, desde el Instituto del Bienestar, que es un instituto que se dedica a promover el bienestar y la felicidad en el mundo. Nosotros funcionamos en 3 instituciones: el Instituto, que es la cabeza, la Fundación para el Desarrollo del Bienestar y la Felicidad, que es el corazón, y un movimiento ciudadano que se llama Felices, que son los pies. Quiero compartir con ustedes algunas preguntas, de esas preguntas que preguntan, que no tienen respuestas concretas, que nos incomodan y que dan razón de ser justamente para plantear temas tan importantes como la felicidad. Y la primera pregunta que quiero hacerles es: ¿no les parece incómodo hablar de felicidad y estar en un congreso de felicidad organizacional cuando hay tanta hambre en el mundo, cuando hay tanta gente que lo está pasando mal? ¿No les parece algo que pudiera incomodarles? ¿Qué piensan? ¿Algún comentario, alguna manifestación al respecto? Esa pregunta es una pregunta que habitualmente me hacen, que quería compartirla a varias de ustedes. Por ejemplo, fui director de la Sociedad de Psiquiatría y mis colegas psiquiatras me decían: pero eso, ¿no te parece que algo que no es lo principal, que lo principal tiene que ver con otros problemas que son más claros? O desde un punto de vista de la salud mental, ¿no crees que hay mucha gente que tiene enfermedades mentales para estar preocupando al bienestar y la felicidad? Yo creo que durante todo el día nos hemos ido dando cuenta, a partir de la evidencia, que actualmente es muy importante. Yo no diría lo contrario. A lo mejor la respuesta sería: ¿no te parece raro que no nos preocupemos del bienestar y la felicidad sabiendo que hay tanta evidencia en el mundo que dice que es algo importante para el bienestar colectivo, para cambiar el paradigma que a lo mejor no nos ha llevado por muy buenos caminos? Actualmente tenemos la psicología positiva, la salud positiva, la educación positiva, un montón de premios Nobel, personalidades espirituales, el Dalai Lama, el Papa, mucha gente que ha priorizado el discurso del bienestar y la felicidad porque entiende que es un camino viable y necesario para el mundo en el que estamos viviendo. Ahora, esta historia tiene un comienzo reciente desde un punto de vista político masivo, digamos. En el año 2011, las Naciones Unidas por primera vez declara, con el acuerdo de la mayoría de los países, que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental e insta a los estados a crear políticas públicas que promuevan el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos. Gran declaración que da pie a que se forme un grupo de 70 expertos que se junta en Bután y durante un año construye lo que se denomina una nueva propuesta de paradigma de desarrollo de la humanidad, donde esto se mira en relación al bienestar y la felicidad como un objetivo y como un camino necesario para el bienestar colectivo. Ahí empiezan a aparecer muchas cosas en el mundo, como por ejemplo la celebración el 20 de marzo del Día Mundial de la Felicidad, que aunque pueda parecer un momento comercial o comunicacional, hace que mucha gente empiece a pensar que la felicidad va más allá de un tema personal, que es importante lo individual, pero que también es importante lo que se puede aportar y mirar desde lo colectivo. Bután es un país que ha llevado justamente este camino, ha liderado este camino y parece increíble que ya en el año 1729 la Constitución de Bután dijera que si un gobierno no puede entregar y asegurar la felicidad a su pueblo, ese gobierno no debiera existir. Y en el año 1972 el rey de Bután hace la siguiente reflexión, dice: si yo le pregunto a la gente qué espera la vida y la gente habitualmente me dice ser feliz, no entiendo por qué medimos el desarrollo fundamentalmente a partir de variables puramente económicas como Producto Interno Bruto. Y él propone y crea en ese momento un nuevo indicador de desarrollo que es el GNH o la felicidad interna bruta. Desde el año 2000 se empieza a medir justamente la felicidad interna bruta y ellos dicen: cuando estamos más felices y mejor con la vida que estamos viviendo, estamos siendo un país más desarrollado. Ahora, cuando se habla de felicidad, uno puede hablar de una pregunta, de un aspecto más subjetivo, pero la felicidad que acá estamos entendiendo es una felicidad que es un constructo que incorpora, en este caso, en el caso de Bután, como aparece acá, 9 dimensiones y 33 indicadores. A partir de eso aparece la definición de felicidad en Bután, donde entre las 9 dimensiones hay algunas muy importantes como educación, como salud,
pero algunas que uno no se esperaría, como un buen gobierno, como la importancia del tiempo o la importancia del bienestar subjetivo. Aspecto obviamente que es la otra cara de la felicidad. Para los que no saben, habitualmente la felicidad se mide a partir de indicadores como el bienestar subjetivo, la satisfacción con la vida, pero la felicidad como idea y como palabra es algo muy reconocido por todas las personas. Todos sabemos cuando nos sentimos felices, aunque hay diferentes formas de medir y entender esa felicidad. En Chile, hace 5 años iniciamos un movimiento justamente para instalar el tema bienestar y de la felicidad. Siempre lo hablamos en conjunto, ambos conceptos. Y que en su primer encuentro, un encuentro masivo, hacemos un encuentro que reúne a 3.000 y 4.000 personas en 6 salones en paralelo, donde hablamos de felicidad en educación, en economía, en salud mental, en desarrollo personal. El primer encuentro llevamos al ministro de Felicidad de Bután, Dacho Karmachitin, para que justamente planteara desde dónde se para Bután frente a este modelo y qué es lo que le está planteando al mundo. Lo interesante es que en ese primer encuentro, desde un punto de vista comunicacional, apareció en los medios lo que aparece ahí. En este momento en Chile se empieza a hablar de la felicidad en serio. Una felicidad donde hay indicadores, donde hay mediciones del objetivo y de lo subjetivo, donde uno puede ver que hay líneas de trabajo en diferentes disciplinas, en diferentes ámbitos, que de las políticas públicas obviamente es algo completamente trabajable. Algunas ideas generales que me gustaría compartir de la visión que tenemos con respecto a la felicidad. La primera, como aparece ahí en un libro de Odo Marquardt, lo humanamente posible no es la perfecta felicidad, sino la imperfecta felicidad. La felicidad es la infelicidad. Y de esa perspectiva nosotros entendemos la felicidad como un continuo dialéctico entre infelicidad y felicidad, donde tenemos que hacernos cargo y ver de qué forma tomar ambos caminos, buscar soluciones para las infelicidades y promover todos aquellos determinantes que están bastante estudiados, que promueven el bienestar y la felicidad de las personas en lo individual y en lo colectivo. De esa perspectiva también siempre aparece este concepto de el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Nosotros, desde un punto de vista apreciativo, desde el realismo apreciativo, decimos, bueno, el vaso siempre está lleno. Tiene una mitad de agua y una mitad de aire. Cada uno sabrá cómo seguirá con ese vaso y qué interpretación le dará a ese contenido. Otra idea fundamental en felicidad, desde un punto de vista de modelos más macro, es esta que sale de la canción de Silvio Rodríguez. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que hoy me perdonen todos los muertos de mi felicidad. Cuando uno se plantea felicidad colectiva, felicidad de modelos macro, en políticas públicas, uno de los grandes temas es que mi felicidad o la felicidad de ciertos grupos, que a veces son los que gobiernan, los que lideran ciertos cambios, no debiera ser la infelicidad de otros grupos humanos, de otros seres vivos y del medio ambiente. Eso es lo que conceptualmente se llamaba como felicidad de ecosistema, que nació en Bután en una de estas reuniones y ha dado pie justamente a estos proyectos. Uno de los aspectos más importantes que realza hablar nuevamente de un tema que, como han dicho históricamente ha estado, que es la felicidad, es realzar la importancia de la salud mental. Que la mayoría de los países siempre ha estado en un lugar secundario. Una de las cosas que nos preocupa justamente es que muchos de nuestros países han crecido económicamente de una forma importante, pero su salud mental ha sido descuidada. Por ejemplo, en Chile, nosotros cuando hablaban del Happiness World Report, evaluación mundial de un constructo de felicidad, hablaba que Colombia estaba, me parece, en el 40 y tanto, Chile está en el 22, estamos en los primeros lugares. Pero también estamos en los primeros lugares del mundo de problemas de salud mental. Dentro de los países de la OCDE, Chile es su segundo país, luego Corea del Sur, que ha aumentado la tasa de crecimiento de suicidio más en los últimos 15 años. O sea, el crecimiento por sí solo, si no está considerando un aspecto tan importante como la salud mental, que es otra forma de expresión del bienestar y de la felicidad individual y colectiva, no nos sirve. De esa perspectiva, uno de los aspectos más importantes de cualquier política de bienestar y felicidad es realzar la importancia de la salud mental. La salud mental no solamente como una forma de prevenir trastornos psiquiátricos, como una forma importante de que la calidad de que la educación tenga un sentido y una calidad que nos sirva, o de cosas tan importantes como obviamente la salud mental nos pueda llevar a hacernos responsables de una buena salud mental, de nuestro entorno, tener actitudes prosociales. La salud mental es mucho más allá que la ausencia de enfermedad,
y en ese sentido es un aspecto relevante y fundamental en lo que son las políticas de bienestar y felicidad. Ya lo han dicho varios, ya lo decía Maslow, durante mucho tiempo la psiquiatría nos dedicamos a ver las carencias, las cosas deficitarias, las enfermedades, y nos descuidamos de las potencialidades, las capacidades de los seres vivos, que son tan importantes también en la búsqueda del bienestar y de la felicidad. Acá aparece Matthew Ricard, uno de los asesores principales del Dalai Lama, y también conocido por algunos como el hombre más feliz del mundo, ya que su cerebro, cuando está en meditación pensando en el bienestar de otros, activaba la corteza prefrontal izquierda, que es la que se asocia más con emociones positivas que dan origen a lo que uno llamaría bienestar y felicidad. Matthew Ricard, cuando estuvo con nosotros, nos dio una definición de felicidad muy concreta pero muy significativa, y que también da cuenta de esta mirada más colectiva. Él dijo: la felicidad es bienestar, estar bien, sentirse bien. La felicidad es funcionar bien, y la felicidad es hacer el bien. Esta mirada a nosotros nos hace mucho sentido, que tiene que ver con una importancia fundamental de que uno pueda estar bien. Cuando uno está bien, hace las cosas mejor, y que uno es un ser social, y por lo tanto que uno pueda ayudar a que otros también estén bien, es una responsabilidad ética en este mundo actual. Cuando se ve el tema de los países y el bienestar y la felicidad, acá está uno de los gráficos más clásicos, ¿ya?, donde demostró que midiendo el nivel de crecimiento económico de Estados Unidos y de Gran Bretaña en los últimos 50 años, y en paralelo abajo midiendo el nivel de bienestar y felicidad, no había una relación directamente proporcional. O sea, se había triplicado el ingreso económico, pero el bienestar y la felicidad seguía igual. Esto es una paradoja que se planteó, que le llevó a plantear que justamente el crecimiento económico ayuda a mayores niveles de bienestar y felicidad en los países en desarrollo, pero en los países desarrollados no es directamente proporcional el crecimiento. Y al revés, cuando obviamente tenemos un crecimiento económico descuidado de aspectos tan importantes como la educación y la salud mental, provoca todo lo contrario. Cuando uno habla de los países más felices, que son rankings, pero que son de alguna forma mediciones y aproximaciones, aparecen este es el último ranking, donde vemos países donde no necesariamente son los que han crecido más, son países que tienen buenos niveles de crecimiento, desarrollados, pero también con buenos niveles de desarrollo humano. Una cosa importante que nos debiera gratificar y esperanzar en Latinoamérica es que se ha hablado de lo que se denomina la paradoja latinoamericana. ¿Qué significa esto? Que comparativamente Latinoamérica tiene crecimientos muy parecidos a otros países del mundo, pero con mayores niveles de bienestar y felicidad. Y se pregunta por qué. Y hay varias teorías y respuestas de investigación, como por ejemplo que en Latinoamérica sigue siendo muy importante la familia y el grupo de pares, que en todos los estudios mundiales es uno de los principales determinantes del bienestar y de la felicidad. Ahora, cuando nos planteamos el tema del bienestar y la felicidad en Chile, dijimos, bueno, ¿qué es lo que hay? Está el modelo Bután, hay algunos países que son considerados como líderes en desarrollo humano y bienestar, como por ejemplo en América los más destacados, Canadá, Costa Rica. La pregunta era, ¿desde dónde construyó su modelo de bienestar y felicidad Bután, y desde dónde podríamos construir nuestro modelo de desarrollo en Chile? En Bután hubo un rey, que nosotros no lo tenemos. Hubo una constitución que le daba mucha importancia a la felicidad, hubo una decisión política, hubo un grupo de científicos que se dedicaron a crear indicadores y un modelo de desarrollo. Hay una espiritualidad oriental, y eso no está en la realidad chilena. En uno de los diplomados de psicología positiva tenemos 3 diplomados, uno orientado a salud mental, otro a educación y otro a organizaciones. Uno de los diplomados, una de las preguntas fue, ¿desde dónde construiríamos un modelo de bienestar y felicidad en Chile? Y acá aparecen algunas de las respuestas que son interesantes, que tienen que ver con nuestra realidad cultural. El tema del juntos somos más, el tema de pucha que te quiero, los vínculos significativos. Chile, país de terremotos y desastres, que se tiene que parar de la capacidad de florecer, unos aspectos fundamentales de la resiliencia y también del modelo PERMA de Martin Seligman. El tema de la chispeza, de la viveza, de la picardía, muy común del latino. Actualmente el deporte como un aspecto, ¿para qué lo vamos a realzar?, que nos ha dado una nueva identidad. Y la naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza. Una de las grandes preguntas que debieran hacerse acá justamente es de dónde se construye un modelo de bienestar y felicidad en Colombia. ¿Cuáles son las cosas que hacen sentido? ¿Cuáles son las raíces que tienen que ver con el bienestar y con la felicidad? ¿Y cuáles son los proyectos, las miradas de las nuevas generaciones para que esto tenga sentido?
La educación, sin lugar a dudas, es otro de los grandes temas en las políticas públicas. Y como aparece ahí, la educación para nosotros debería tener el objetivo de anticipar en la sala de clases, de soñar el mejor mundo posible que quisiéramos construir. En Chile en este momento estamos en un momento de reforma educacional, donde lo fundamental que se ha estado apuntando es que la educación sea gratuita. Chile es un país muy privatizado y donde un aspecto muy importante que es la calidad de la educación ha pasado a segundo plano. De estas preguntas que nos hacemos y que también se las invitamos a ustedes, está la primera: ¿será los colegios que tienen mejores rendimientos en pruebas estandarizadas internacionales los mismos colegios que tienen a los alumnos más felices? En Chile muchas veces nos hemos dado cuenta que no, que hay colegios que preparan a los alumnos para tener los mejores rendimientos, pero no lo pasan bien los alumnos ni sus familias en sus colegios. Por otro lado, podremos tener alumnos felices si los profesores, que son los principales ejemplos o son los miembros activos de este proceso de enseñanza participativa, no se encuentran felices con su rol, ya no son aquellos referentes de los estudiantes. Entonces hay una serie de preguntas que van al trasfondo justamente de temas tan importantes como la educación. Nosotros tuvimos una reunión con la ministra de Educación justamente para plantear los modelos imperantes que están liderando este tema en el mundo. Actualmente está el modelo de la Universidad de Pensilvania, Educación Positiva, instalado en Bután, en Nepal, actualmente con avance importante en Latinoamérica, en México y en Perú. Está el modelo de Aulas Felices de Ricardo Arguis en España, y le planteamos por qué no generar un piloto, y estamos en este momento tratando de generar un piloto nacional para ver cómo uno pudiera implementar esto que se llama la educación positiva. Lo estamos trabajando en colegios aislados, pero ya un modelo más ampliado, más nacional, estamos con ese propósito. Muchas veces no es posible justamente convocar a las grandes autoridades, al presidente, a los ministros, a cambios más radicales por todas las presiones y todas las circunstancias que actualmente tienen los gobiernos latinoamericanos, y por eso hemos apuntado a las ciudades, a los gobiernos locales. Y ahí sí tenemos algún avance muy interesante a compartir. Tenemos este año nuestro tercer encuentro internacional de municipios por la felicidad. Tenemos algunos municipios que han cambiado su misión histórica hacia el bienestar y la felicidad colectiva como el origen de la mayoría de los proyectos: educación, salud, desarrollo comunitario. Y hay dos municipios que la llevan, pero uno en particular es el que aparece acá, que es Quillota. Quillota es un municipio pequeño que lleva 10 años trabajando un modelo de bienestar y felicidad a partir de cosas realmente increíbles. Por mencionar una, simplemente ellos crearon un banco que se llama Banamor, y ellos tenían la siguiente lógica: Chile es un país muy puesto en el tema de dinero, muy puesto en el tema bancario, y dijeron, bueno, uno va a hacer depósitos de dinero a los bancos, ¿por qué no creamos un banco real para hacer depósitos de horas que yo quiero dedicar para trabajar por el bienestar de otras personas? Y ese banco tiene operarios, tiene todas las cosas que uno llena cuando va a hacer un depósito, pero en este caso tiene que ver con temas de solidaridad. En este momento cada vez más municipios van instalando algunos de estos temas de bienestar y felicidad. Acá aparecemos en trajes especiales con mi señora, simplemente para decir que nosotros estamos muy convencidos que los cambios tienen que nacer a nivel personal, que uno tiene que buscar la mejor versión de sí mismo, pero también tiene que ser cuidado de no transformar esto en una nueva religión, ni tampoco obviamente en creer que tenemos poderes que no los tenemos. Hay que acá vivir un proceso paulatino. Muchas veces nos han preguntado, ¿y cuándo viene el Ministerio de Felicidad en Chile? No, mucho antes que el Ministerio tenemos que hacer programas, estos programas tienen que ser evaluados, tienen que haber resultados, tiene que la gente que está trabajando en las diferentes áreas ser la que se motiva a plantear nuevos desafíos, antes de plantearnos de afuera algo tan grande como un Ministerio de la Felicidad. Para ir cerrando, dos ideas fundamentales. La primera, la de materialismo. En estos modelos, uno de los grandes cuestionamientos que se hace es dónde yo pongo el acento. Y muchos países hemos puesto el acento de crecimiento material, entendido el materialismo como que lo más importante es algo material que es externo a nosotros. Todos los estudios han demostrado que los países más materialistas son los países con menor bienestar subjetivo, menor calidad de vida, con peores indicadores de salud mental. Cuando uno pone lo esencial en lo externo, lo material, uno se descuida de lo interno,
que es lo más importante, que es uno de los vínculos significativos. Por lo tanto, aquí hay una gran definición, es desde dónde vamos a estar mirando las cosas, de dónde vamos a partir nuestro paradigma de desarrollo hacia el bienestar, y sin lugar a dudas tiene que dejar de mirar esta idea del materialismo. Son necesarias las cosas materiales, pero no pueden ser lo más importante. Lo segundo, ya el tema del tiempo. Vivimos una sociedad muy rápida donde cada vez obviamente el urbanismo o las urbes van de la mano de mayores demandas, y un gran tema es dónde uno va a dedicar su tiempo. En el modelo de desarrollo de bienestar de Bután era interesante y nos planteaban que en Bután 1/3 del tiempo estaba destinado a descansar, 1/3 a trabajar y estudiar, y 1/3 a hacer aquellas cosas que no hacen bien y que tienen que ver con el bienestar y con la felicidad. Ellos nos decían, bueno, hay muchos países donde todos saben lo que les hace bien, pero no tienen tiempo, no han dejado tiempo para poder dedicar a hacer aquellas cosas que les hacen bien. Entonces, un gran tema es el tiempo y la velocidad con la cual uno vive el tiempo. Mujica decía esta frase muy significativa, que finalmente las cosas uno las compra con tiempo, y lo único que uno no puede comprar finalmente es el tiempo, porque es limitado. Por lo tanto, es una decisión personal del tiempo. Y finalmente, esta lámina para compartir una idea que tiene que ver también con una de las esencias de los modelos de bienestar y felicidad en políticas públicas, esta expresión de más feliz que perro con 2 colas, ¿sí? El perro contento, de lo bueno, abundancia, moviendo la cola, pero también decimos, bueno, a lo mejor 2 está bien, pero si fueran 4, si fueran 5, si fueran 10, ese perro ya no quedaría más con tanta cola, ya se sentiría incómodo, ¿ya? Y ahí viene justamente una gran pregunta en bienestar y felicidad y en cualquier modelo de desarrollo humano, que es ¿cuánto será suficiente? ¿Cuánto será suficiente en trabajo? ¿Cuánto será suficiente en dinero? ¿Cuánto será suficiente hasta en felicidad? Hasta en busca de estos aspectos. Y por otro lado, como somos seres vivos que vamos obviamente avanzando en nuestra vida y envejecemos, también la otra tarea es aprender a soltar, aprender a vivir con menos, y ahí uno diría, ¿podríamos ser perros felices con media cola, asumidos con esa realidad? Por último, en estos pocos minutos, insistir con la idea de fondo. Actualmente hay mucha evidencia de la importancia del bienestar y de la felicidad, y actualmente hay modelos que se están instalando de políticas públicas en países, en áreas, en ministerios y también en diferentes organizaciones. Por lo tanto, el bienestar y la felicidad es una respuesta interesante a pensar en un mundo mejor. Gracias.